Hola, ¿cómo les va? Miren qué belleza este granny. Hoy en nuestro taller de técnicas vamos a compartir este granny que es tan lindo y lo podemos combinar con muchos colores también solo con dos colores. Hacemos un fondo y luego estas cadenitas, estos piquitos que se van formando, miren qué bonitos, los podemos ir combinando. Por ejemplo, podría ser una hilera de cada color. Acá yo hice dos en un tono de verde, el tercero en un verde petróleo, y podemos ir a medida que le damos vueltas, le damos hileras, le vamos combinando otros colores. O simplemente elegimos dos tonos, uno de base y uno para los piquitos estos, y queda precioso. Son unos grannies muy lindos que vale la pena compartirlos. Bueno, yo lo voy a hacer con estas lanitas que tengo, que tejemos siempre aquí las muestras. Lo voy a tejer doble, obviamente siempre comento lo mismo. Ustedes pueden hacerlo con hilo de algodón, para quien le guste tejer mucho con hilo de algodón. Esto para mantas, miren qué bonitos. Yo sé que hacen muchas mantas con hilos de algodón o pies de cama, pero bueno, acá nosotros estamos en invierno, el hilo de algodón en esta época es como que solo para muñecos o para algún adorno, porque en realidad hacemos todo con lana. Hace mucho frío en este momento. Pero si están en los climas cálidos, obviamente quieren hacer una manta, lo ideal sería tejerlo con hilo de algodón para que sean más frescas. Pero bueno, de todas maneras, queda precioso con el material que ustedes elijan. Busquen buenos colores o pueden hacer un fondo blanco y luego estos piquitos de colores, también queda muy bonito. Vamos a hacer así, con estas lanitas que tengo aquí. Yo voy a hacer el fondo con esta en color gris, con una hebra doble. Y lo voy a tejer con una aguja número 3,5 de aluminio. Podría ser un 4, bueno, todo va a depender el material que ustedes elijan, ¿sí? Bueno, y tijerita, todo eso que ya sabemos que en el taller siempre tenemos que tener. Es un cuadradito muy simple de realizar y la verdad que muy vistoso. Bueno, yo la base la voy a hacer con este color gris. Vamos a comenzar con un anillito mágico o un nudo deslizado y levantamos 3 cadenitas para realizar la primera vareta. Ahí. Aquí voy a formar grupitos de a 3 varetas. Cada grupito, acá tejo la tercera. Voy a separar con 2 cadenitas y nuevamente vuelvo a tejer un grupo de 3 varetas. En las esquinas yo elegí separar con 2 cadenitas, pero también va a depender el material que ustedes estén tejiendo. Pueden llegar a separar cada uno de estos grupitos con 3 cadenas. Ahí, ven, yo hice 2, que pueden ser 3 dependiendo el material con el que lo estén tejiendo. Bueno, así me faltaría un grupo más que me voy a quedar tejiéndolo hasta obtener estos 4 grupitos de 3 varetas. Acá terminé con el cuarto grupito y se supone que aquí irían estas 2 cadenitas, como hicimos en cada una de las esquinas y como también les expliqué que podrían llegar a ser 3 cadenitas. Pero en este último, en el cierre de la hilera, yo voy a tejer así, miren, una cadenita, tomo lazada, voy a la primer vareta, o sea, las 3 cadenitas iniciales, tejo en la de arriba de todo una media vareta. Ahí. ¿Por qué hago este movimiento? Porque de esta forma yo me voy a encontrar ya en el medio, ubicada en el medio de este arco. Entonces, acá me va a venir muy bien para la próxima hilera estar ya ubicada en el medio. Entonces, esta hebra va a quedar en suspenso porque vamos a tejer de a 2 colores al mismo tiempo. Así sea que hagamos cada hilera de estos piquitos en distinto color. Siempre vamos a estar trabajando con los 2 colores al mismo tiempo por hilera. Entonces, este lo voy a dejar en suspenso. Miren, yo tiré la colita bien hacia afuera y con eso para mí es suficiente. Si ustedes no se sienten seguros, si son principiantes, aquí en esta colita, en este punto que va a quedar en espera para la próxima hilera,
ustedes pueden poner un marcador, o un alfiler de gancho, un clip, lo que tengan para que este punto no se deshaga. Yo simplemente lo estiro un poquito ahí, lo dejo en suspenso. Voy a elegir este color, este granny lo voy a combinar con 3 colores, los piquitos. Entonces, en principio, aquí la primera hilera la voy a elegir con color violeta. Ustedes pueden elegir estos piquitos un solo color y es suficiente también y queda muy muy bonito. Bueno, esta hebra, que es la que viene del color de base, la voy a dejar a un costado. Y ahora voy a trabajar en el centro de este pancito, miren, de cada uno de ellos, ¿no? Desde ahí vamos a tomar este punto que tenemos que hacer. Entonces, entro entre la primera y la segunda vareta, por debajo, aquí, entre medio de las dos, voy a pasar mi aguja y voy a formar un punto bajo. Acá dejo una hebra para luego poder enhebrar y esconder. Aquí voy a tejí una cadenita, pero yo voy a tejer un puntito bajo, así. Ahí lo ajusto. Y ahora voy a tejer 3 cadenitas al aire. Esperen que busco estas que están aquí dando vuelta. Esperen que antes que nada voy a dejar esto, porque me estaba olvidando. Acá me olvidé de decirles, esto hay que cerrarlo. No sé a dónde iba tanta velocidad. Yo ya di toda la vuelta, me estaba olvidando de cerrar el anillito. El anillito tenemos que agarrar esa colita y ajustarlo a ciego. Ya me iba a mucha velocidad a comenzar con el nuevo color. Entonces el centro nos tiene que quedar así. Me fui lejos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar de nuevo. En el medio de las dos varetas, les comentaba, vamos a hacer un punto bajo. Hago una cadenita y aquí hago el primer puntito bajo. Voy a ajustar. Y ahora hay que tejer 3 puntitos para formar ese piquito, 3 cadenitas al aire. Voy a saltar entre medio de estas otras 2 varetas del mismo grupito. Ahí estamos trabajando el mismo grupo. Y otra vez tejo un puntito bajo. Entonces, este es el piquito que vamos a formar en cada uno de los grupos. Ahora, miren, vamos a separar aquí en esta curva, porque tengo que saltar dentro del grupito acá, entre medio de estas 2 primeras varetas. Entonces, voy a hacer un puente de 3 cadenas o 4. Todo va a depender con el material que ustedes estén utilizando. Acá yo hice 3, verifico que si aquí entra mi punto bajo y esto no queda tenso, no me cierra el tejido, quedan bien las 3, bueno, lo dejo en 3. Si yo siento que al tejer esto es como que se pone tenso este arquito, hacemos una cadenita más, ¿sí? Eso ustedes lo van a ver a medida que lo vayan tejiendo. Yo creo que con 3 aquí está bien, entonces ahí lo voy a dejar con 3. Bueno, vuelvo otra vez a hacer las 3 cadenitas al aire y entro entre la segunda y la tercera vareta, aquí en el medio, y tejo nuevamente ese punto bajo. ¿Ven? Este piquito estamos formando. Este arco lo vamos a trabajar después. Lo que tiene que quedar acá bien marcado son estos piquitos. Y obviamente vamos a hacer tantos piquitos como de estos pancitos tengamos en el cuadradito. Entonces ahora vuelvo a tejer 1, 2, 3 cadenitas y salto al grupo. Tejo el punto bajo, el piquito de 3 cadenas y en el mismo grupo tejo el otro punto bajo. ¿Ven? Ese trabajito nos tiene que quedar. Ahora otra vez. 1, 2, 3 para hacer el puente de la esquina. Y aquí adentro lo sostengo. Vuelvo a tejer ese grupito de punto bajo, 3 cadenas y punto bajo. Ven que se me enganchó la agujita. Ahí. Ahora tenemos que saltar
hasta encontrarnos con este primer punto bajo que hicimos. Este lo vamos a mandar hacia adelante, ahí. Y la hebra gris, la que tenemos que tejer, va a quedar por detrás. Entonces, vamos a hacer ese último puente de cadenas. 1, 2, 3. Y acá voy a cerrar con un punto deslizado. Ahí. Pero me voy a detener un poquito antes de seguir. Este está en suspenso porque ahora vamos a arrancar con este color desde esta esquina. Acá yo me detuve porque quiero contarles, si ustedes van a cambiar una hilera de este color, por ejemplo, acá hice, esta sería la que hicimos recién. Si en la próxima hilera yo voy a repetir este mismo color, obviamente no lo corto. Va a quedar ese rulito, como dejamos este en suspenso, lo vamos a dejar hacia atrás en suspenso también para una próxima hilera. Si ustedes van a cambiar de color, entonces simplemente cortan. Ahí, hacen el nudito y yo ya con este color, por ahora en esta hilera terminé. Quizás si lo quiero hacer repetir más adelante, lo puedo volver a incorporar. Pero si no, recuerdan, como dejamos este, dejan este otro atrás. Para cuando le llegue el momento de seguir tejiendo con el mismo color. Entonces, volvemos a este que es el de base. Acá estamos en la esquina, recuerdan, acá tenemos el grupito y acá le hicimos el piquito. Esta es la esquinita. Acá mismo voy a levantar 3 cadenas y voy a hacer 2 grupitos de 3 varetas por cada esquina. Pero esta, que es la de inicio, solo va a llevar un grupito. Voy a dar toda la vuelta y luego completo el segundo grupo, que ahora lo van a ver. Entonces, tejí la primera vareta con mis 3 cadenitas. Ahora voy a tejer las 2 varetas que me faltan. Ahí. ¿Ven? Cuando yo dé toda la vuelta, acá mismo voy a tejer el otro grupo que corresponde a esta esquina. Entonces, si acá teníamos el rulito para seguir tejiendo una hilera más con el mismo color, lo vamos a dejar por atrás. Y nosotros lo dejamos por detrás. Y nosotros vamos a continuar tejiendo. Entonces, voy a separar con un arco, esperen que tomo bien la hebra, con un arco de 3 cadenas y salto con varetas aquí en la esquina, en la otra esquinita que me queda. Ahí. Tejo nuevamente este grupito. Ahí. Miren que me estoy quedando con la hebra cortita. Acá está. Largué mi hebra. Ahora, termino de formar este grupito. Miren que estamos en una de las esquinas. Ahí. Empezó en esta esquina. Saltamos a la otra esquina, separo con 2 cadenitas y acá en el mismo espacio vuelvo a tejer otro grupo de 3 varetas. Ahí. Y ahí. ¿Ven? Ya formamos la primera esquinita. Otra vez, 1, 2, 3 y nuevamente salto a la esquinita y tejo esos 2 grupos que me están faltando, porque como sería la segunda hilera de esquinitas, digamos, con este color, entonces tenemos que formar, recién inicia, tenemos que formar ahí muy cortito entre esquina y esquina. Ahí, ¿ven? Entre esquina y esquina, ¿ven cómo queda? Ahí. Bueno. Otra vez 3 cadenas y volvemos a formar aquí, ven, en estos 2 puentecitos, ven que vamos a abrazar el color gris que tenemos por debajo y abrazamos el color de los piquitos, sea cual fuera el color que elegimos, bueno, es lo que tenemos que ir tejiendo. Así que bueno, me voy a quedar tejiendo este otro grupo, sería la tercera esquina,
y ya les muestro cómo vamos terminando esta vuelta. Bueno, ven, ahí terminé este tercer grupo y acá es donde completamos el último pancito, pero recién cuando damos toda la vuelta. Ahí, 1, 2 y 3. Recuerden que acá yo no hago el puentecito con las dos cadenas. Acá voy a hacer una cadenita y una media vareta, que la pinchamos aquí en la primera vareta. Es para ubicarnos en el centro del arco. Estiro la hebra y ya la dejo en suspenso porque voy a comenzar con un nuevo color. Esto luego hay que enhebrar y esconder, cada uno por su color, ¿sí? Todas las hebras que tenemos por detrás. Entonces miren cómo nos van quedando estos piquitos tan bonitos. Recuerden que también lo pueden hacer con hilos más finitos, y quedan muy bonitos. En esta ocasión estoy usando estas porque a mí me gustan cómo se ve, también para mostrarles a ustedes que el punto se nota bien, porque si agarramos un hilo más finito siempre es como un poco más complicado para que lo puedan ver bien clarito. Entonces me gusta elegir así estas que son más gruesitas, por eso la tejo doble, para que puedan ver bien los puntos. Bueno, acá, como yo cambié el color y voy a comenzar, entonces puedo elegir y comienzo aquí a hacer el piquito. Pero les voy a contar algo. Si ustedes, en vez de cortar la hebra, dejaban el rulito, como les comentaba, lo dejábamos hacia atrás, entonces este rulito, o sea el punto, que lo pueden ir ajustando, directamente entran acá. Vamos a suponer que yo no corté la hebra, dejé solo el rulito. Bueno, entran acá y hacen el punto bajo. No importa que no esté el arco terminado. Dan toda la vuelta como lo vamos a hacer ahora y cuando llegan acá terminan de hacer el piquito. Eso es si ustedes quieren continuar con el mismo color. O sea que ustedes tienen que ir al lugar más próximo donde haya quedado la hebra. Acá porque yo ya la corté. Pero si nosotros dejábamos ahí el punto, entonces el lugar más próximo sería este. Si yo me voy acá, lo podrían hacer, estirarlo un poquito más, pero ¿qué va a pasar? Atrás les va a quedar una hebra cruzada. También lo pueden hacer, pero tienen que tener en cuenta que aquí les va a quedar el punto cruzado porque tenemos que estirar el punto hacia este extremo. Entonces yo elegí en mi caso ir al punto más próximo, que sería este. Acá haría yo el primer punto bajo, luego el puente y acá vuelvo a hacer el piquito, el puente, el piquito y así sucesivamente. Cuando doy toda la vuelta termino de formar el piquito este. No pasa nada, pero es una elección. Acá como yo voy a cambiar el color, entonces directamente ya empiezo de cero. Entonces empezamos de cero repitiendo exactamente el mismo piquito que hicimos con el color anterior, o sea con el violeta. Punto bajo, 3 cadenas, voy a la otra vareta, punto bajo. 3 cadenas, ahí, para saltar estas de aquí y salto directamente al grupito. Ya les comenté que si ustedes necesitan una cadena más, pueden hacer 4, lo hacen. Eso se van a fijar según cómo tejan, si tejen muy apretado, si tejen flojito, y también va a depender el material. Por eso insisto y les vuelvo a explicar que lo pueden hacer, ustedes prueben, porque es así, todos tejemos diferente, tenemos distintas tensiones, hay muchísima cantidad de materiales diferentes, entonces cada una lo tiene que, o cada uno, pues tenemos varones también que nos siguen, gracias a Dios, y siempre agradeciendo. Bueno, y acá también, acá hacemos 3 cadenitas, pero si es necesario en esta esquina hacemos 4. Todo va a depender cómo tejen. Ahí vamos haciendo los piquitos, 1, 2, 3, otra vez el piquito, 1, 2,
3. Ahí. A mí en la esquinita me alcanza con 3 cadenitas, va bien, ¿ven? No queda tenso, entonces lo dejo con 3 cadenitas. 1, 2, 3 para el piquito. 1, 2, 3 para el puente. Y eso es todo. Miren que es simple. Prestando atención en los primeros pasos, ya luego es todo muy simple. Recuerden que pueden cambiar de color o no. Trabajan con 2 colores hasta al final y listo. Quedan preciosos. Es simplemente dar toda la vueltita con un color primero y luego con el otro. Ahí. Esta colita la voy a dejar adelante. Y hago el puentecito. 1, 2, 3. Cierro aquí con un punto deslizado. Recuerdan, si van a continuar con este color, dejan esta hebrita hacia atrás y cuando hagamos el futuro grupito de 3 varetas, entonces ustedes esta hebra, este punto, lo van a hacer llegar al lugar más próximo para comenzar a tejer con este color. En mi caso, como yo lo voy a cambiar nuevamente, directamente hago un nudito, corto la hebra. Ahí. ¿Ven? Y luego lo voy a esconder. Entonces siempre voy a ir combinando algún color que me guste. Lo puedo hacer en degradé, lo puedo hacer de más oscuro a más claro, de más claro a más oscuro. Todo es cuestión de jugar y ver cómo nosotros queremos combinar este gran y este cuadradito precioso. Recuerden, acá en la esquina, acá va un solo grupo. Ahí. Porque voy a dar toda la vuelta y el segundo, recuerdan, lo terminamos cuando damos recién toda la vuelta. 3 cadenitas y ahora miren cómo nos vamos a encontrar con estos puentes. ¿Ven? Como empieza a aumentar, siempre nos vamos a encontrar. En este caso tenemos solo uno en el medio. En las próximas hileras vamos a tener 2 y a medida que va creciendo vamos a tener 3. Como cualquier granny, acá lo único que estamos agregando entre medio de cada pancito son estos piquitos. Pero si no, se tejería como cualquier otro granny, el clásico, el básico que hacemos siempre. Ven acá, yo estoy tomando las 2 hebras, los 2 puentecitos de los 2 colores. Acá hacemos un grupo de 3. Separamos con 3 cadenitas. Y ya me tocaría la esquina. Tomamos los 2 arquitos. Y en las esquinas van 2 grupos de 3. Eso es todo. Miren qué simple. 2 cadenitas para separar. Ahí voy a estirar un poquito más. Así les muestro cómo queda esta esquinita. Ahí separo con 3 cadenitas y me voy al arco central. Ahí. Voy a estirar un poquito, así les muestro. Miren cómo va quedando. ¿Ven? Miren qué bonito. Todas estas hebras luego se enhebran y se cortan. Entonces, la próxima hilera, ven, acá si dejábamos en este, a ver, acá quedó la hebra. Si acá dejábamos el rulito, el punto, sin cortar, entonces nos venimos aquí, a este punto próximo, y acá comenzaríamos la primer parte del piquito, hasta que damos toda la vuelta y luego lo completamos, ¿sí? Entonces acá no se notaría, si yo estiro hasta este primer lugar para hacer el piquito entero, entonces la hebra se notaría bastante el cruce, pero eso es a elección, ¿sí? Eso ustedes se van a ir fijando cómo lo van haciendo. Otra de las cosas que les quiero comentar, si ustedes quieren un piquito que sea más pronunciado, bueno, acá llega el momento de la creatividad, de jugar, como digo siempre, juguemos con el crochet, animémonos a hacer cosas nuevas. Podemos hacer un puente de 4 cadenitas, podemos hacer un picot, entonces quedaría el piquito como más formado. Acá es donde nosotros jugamos y podemos ir implementando
algún punto diferente, le hacemos una variante y nos divertimos haciendo estos trabajos preciosos. Bueno, es continuar tejiendo y haciendo hileras. Hago esta última esquinita y luego me voy a quedar haciendo un par de hileras más para mostrarles el granny terminado, cómo quedaría combinado con estos colores. Pero eso es todo, de esto se trata, piquitos y pancitos, y la verdad que queda un trabajo precioso. Me quedo a terminar y hacer un par de hileras más y les muestro cómo queda terminado. Miren qué bonito, acá terminé con un tercer color y miren qué bonitos que quedan. Obviamente, ya como les dije, pueden elegir un solo tono los piquitos y también queda lindo, ¿eh? Colores más fuertes, colores más suaves, el fondo más claro, el fondo negro con color queda espectacular. Lo pensé en hacerlo en negro, pero sé que en cámara el negro es súper complicado. Así que para ver bien la técnica, para que aprendan esta técnica preciosa y luego cada uno juega con sus colores preferidos, queda realmente muy bonito, ¿eh? Y con el material que a ustedes les guste. Bueno, espero que les guste este granny, este cuadradito tan bonito y se pongan a hacer algo lindo, bello, que seguro luego me muestran alguna fotito que compartan en nuestro Instagram, en Facebook, que saben que siempre ahí compartimos nuestros trabajos. Bueno, les dejo un besito y nos vemos en un próximo tutorial. Chao.